Amén. Voy a repasar. Eh, es necesario entrar en estos procesos discipulares, porque el entrar en un proceso discipular es exponerme a alguien que decida por mí qué es lo que yo debo hacer, ¿verdad? Entonces es de montar y establecer desde un principio la humildad para poder conectarme a Dios, porque Dios es manso y humilde y Él se va a unir con el manso y humilde. Es más, cuando dice ese versículo que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo, lo han leído ustedes, ¿verdad? Ese versículo dice que esa palabra atiende, la verdadera traducción o la más exacta, no la verdadera, sino que la traducción más exacta es que Dios atiende al humilde y habita con él. Habita con el humilde. Él tiene relación y tiene unión y tiene comunión, esa es la palabra, tiene comunión con el humilde. Cuando dice él atiende al humilde, es que tiene comunión con el humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Es decir, no, ni siquiera se acerca, ni siquiera lo considera, no lo va a escuchar, no lo va a considerar, no se va a acercar, no lo va a cotizar. ¿Cómo se lo explico? El altivo no puede tener comunión con Dios. Es como que se repelen. Eso es, literalmente no te puedes acercar a Dios porque hay una naturaleza en ti que se llama altivez, que se llama autosuficiencia, que se llama, no sé, falta de humildad, que no te permite acercar a Dios. Dios tiene un campo magnético que repele al altivo, que repele al soberbio. No te puedes acercar a Dios con un espíritu altivo, no te puedes acercar a Dios con un espíritu soberbio. Entonces necesitas conectarte a la humildad, conectarte o acercarte en humildad, acercarte en un espíritu humilde, ¿verdad? Dice que, mira, y fíjate cómo lo define algunos diccionarios que estuve mirando, que la humildad es la virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y actúa o obra en consecuencia a sus propias virtudes y debilidades, de sus limitaciones y debilidades. Entonces, es una cualidad de una persona que se abaja, así decía literalmente el diccionario, se abaja porque reconoce igualdad de dignidad. Eso vendría siendo un humilde. Lo voy a repetir de nuevo, una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado la conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Es la cualidad de una persona que se abaja porque reconoce igualdad de dignidad. Ahora, llevemos esto, yo lo hablé el domingo, pero quiero reforzarlo. Llevo de nuevo esto. ¿Por qué quiero reforzarlo? Porque ayer algunos me dijeron, wow, lo que dijo el pastor me pegó. Y yo lo había dicho el domingo, pero me di cuenta de que tal vez no fuimos tan enfáticos o tan profundos en la explicación de esto. Un humilde, Cristo no puede entrar en esta definición porque dice que es una virtud humana. Y aunque Cristo se hizo hombre, Él fue humilde antes de ser humano. Entonces, ya de partida no aplicaría a Jesús. Entonces, la definición de humildad le quedó grande al diccionario. Solamente la pudo entender desde lo natural. Solamente lo pudo entender desde lo terrenal. Entonces, ya esta definición no aplica para nosotros. No aplica porque nosotros estamos hablando de ámbitos espirituales y ya Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, ya no le calzaría esto. ¿Por qué? Porque dice aquí que desarrolló la conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Dígame, ¿qué limitaciones tenía Jesús? Si era el creador del universo. ¿Qué limitaciones tenía Dios? ¿Qué debilidades tenía Dios? Ninguna. Ninguna. Dios no tiene debilidades. Dios no tiene limitaciones. Él es todopoderoso, es omnipotente. Por lo tanto, no puede entrar dentro de esta definición. Entonces la definición de humildad es mucho más grande que esta definición humana. Es mucho más trascendente, es mucho más gigante. No cabe. Esta definición humana quedó chica.
¿Por qué? Porque se limita a comprender mi debilidad. O sea, la humildad es comprender mi debilidad y desde esa mirada, ¿verdad? Mirarlo a todos como que todos somos iguales en dignidad. Ahora, ¿Dios es igual de digno que yo? No, ¿verdad? Él es totalmente digno. Yo soy indigno. Él propició un camino para que yo pudiera alcanzar dignidad por misericordia, pero yo no puedo decir que soy igual de digno que Dios. Él es digno de todo, ¿verdad? Yo soy totalmente indigno. Es verdad, solo Él es digno de todo, ¿verdad? Entonces entendíamos y veíamos que la humildad no tiene que ver con esto de igualdad de dignidades, ni de reconocer mis debilidades, sino que no, ¿qué es la verdadera humildad? La humildad desde la perspectiva de Dios tiene que ver con considerar, y ponga atención en esto, la humildad desde la perspectiva de Dios tiene que ver con considerar al otro como más importante que yo. La verdadera humildad tiene que ver con considerar al otro como más importante que yo. Pero pastor, ¿cómo yo voy a ser más importante que Dios? ¿Cómo yo voy a ser más importante que Cristo? No, nosotros no somos más importantes. Y ahora aquí tenemos que entender dos conceptos. Una cosa es importante y otra cosa es valioso. Son dos cosas diferentes. Hay cosas que son importantes y hay cosas que son valiosas. Por ejemplo, se está hundiendo el Titanic, ¿verdad? ¿Y a quién salvan? Mujeres y niños. Mujeres y niños. Mujeres y Las niños mujeres y primero. niños. ¿Por qué? Porque son más valiosas. Más No, vulnerables. porque en un asunto de dignidad son todos iguales. Pero es más importante salvar a un niño. Por ejemplo, en vez de salvar a un empresario, podemos decir un empresario o un profesional, debiera ser tal vez más valioso porque invirtió más tiempo en su preparación, porque tiene empresa, porque qué sé yo, es valioso porque el valor se adquiere por los procesos de alguien, ¿verdad? Porque es más valioso un kilo de harina que un kilo de trigo por los procesos que ha tenido. Porque es más valioso un litro de aceite que un kilo de aceitunas por los procesos que ha tenido. Los procesos le dan valor, pero es más importante. ¿Por qué? Porque se decide que un niño es más importante que un adulto. Se ve al niño más importante que un adulto y se salva al niño. ¿Por qué? Porque es más importante. Hay una decisión de considerar al niño más importante que a otros. Y por eso que dicen mujeres y niños primero, mujeres y niños, pero que se decide que esas personas son más importantes porque pueden perseverar la vida, exactamente. Porque se pueden postergar. Entonces se toma esa decisión de considerar más importante a un niño. Aunque un niño podría ser menos valioso por causa de la falta de formación. Un adulto tiene más formación, tiene proceso, tiene cosas conquistadas, pero el niño es más importante porque se considera más importante. De la misma manera, Cristo hizo lo mismo con nosotros. Él tomó la decisión de considerarnos a nosotros más importantes, a pesar de que éramos menos valiosos. Él nos consideró más importantes y pagó el castigo, entregó su vida más valiosa por nosotros. Nos consideró importantes. Jesús nos consideró tan importantes que Él entregó su vida por nosotros. Entonces Él fue humilde porque nos consideró a nosotros más importantes. Y dejó su gloria, dejó su lugar en el cielo, dejó la eternidad, dejó su trono, se hizo hombre, se hizo siervo, murió en la cruz, fue totalmente quemado, porque nos consideró importante redimirnos, consideró importante salvarnos, consideró importante rescatarnos de la muerte. Y Él se humilló, Él se humilló, se hizo humilde para rescatarnos a nosotros. Entonces, fíjense en el amor de Dios. Él se humilló
para salvarte. Yo vi el otro día una película, ¿verdad? Que había una situación y al primero que salvaban era el presidente, ¿verdad? El presidente de la nación era como lo metían a un búnker, lo echaban arriba de un avión, lo sacaban del lugar del peligro, porque él era lo más importante, ¿verdad? Y desde la perspectiva humana siempre vamos a mirarlo así, el más importante hay que salvarlo, saquemos al líder, saquemos, no sé, hay que guardarlo, pero Cristo hizo lo contrario, dijo, ellos son los más importantes, para mí, en mi corazón, ellos son importantes, yo necesito salvarlos porque para mí son importantes. Eso es una actitud de humildad. Esa es la verdadera humildad. Considerar al otro más importante. Ahora, ¿existe una falsa humildad? Absolutamente que existe una falsa humildad. Por ejemplo, el querer ser bueno porque amo la imagen de buena persona que proyecto. ¿Por qué ayudamos en EDA? ¿Por qué ayudamos en expansión de amor? Porque me gusta sentirme bien al ayudar a las otras personas, o porque considero que las necesidades de esas personas son más importantes que las mías propias. Entonces, ¿desde dónde yo estoy ayudando? ¿Desde el deseo de sentirme bien por lo que estoy haciendo? ¿Desde el deseo de sentirme bien por lo que estoy entregando? Porque me gusta, ¿verdad? Sentirme benefactor de otros, o porque considero que esas personas son más, que las necesidades de esas personas son más importantes que las mías. Si voy a actuar desde la humildad, entonces mi ayuda o mi colaboración va a ser porque yo voy a ser movido a compasión y voy a decir, esa persona necesita más que lo que yo quiero, esta otra cosa. La necesidad de esa persona es más importante que lo que yo deseo para mi vida, que lo que yo quiero para mi vida. Y me niego por causa de que considero más importante, ¿verdad?, a la otra persona. Eso es humildad. Eso tiene que ver con la humildad. Entonces yo me voy a entregar y me voy a meter en este proceso discipular porque necesito que alguien me lleve a desarrollar esta área, a poder crecer, a poder desarrollarme, ¿verdad? Y considero, ¿verdad?, que mi discipulador me está enseñando y me está llevando porque él de alguna manera me entrego a este criterio de ser discipulado. Necesitamos, hermanos, entrar y entender que no podemos, hermanos, crecer en la vida de Cristo si no hemos alcanzado un nivel de madurez, si no hemos alcanzado un nivel de desarrollo necesario. ¿Sabe que hoy día aprendí algo nuevo? Estaba viendo mientras tomaba desayuno, estaba mirando un documental. A mí me gusta de repente ver algunos documentales. Y me di cuenta, o aprendí, que hay una condición que se llama diapausia embrionaria que sucede en algunos mamíferos. Esto es bien ñoño, pero creo que va terminando siendo espiritual, ¿verdad? Estas cosas que al puro pastor nomás le interesan, ¿verdad? Y a nadie más. Y a la Cata. Y a la Cata Espinosa, ¿verdad? Y fíjate que de repente me di cuenta de algo. Por ejemplo, ¿en qué consistía esta diapausia embrionaria? Los osos, las focas también les pasa esto. Es que cuando entran en la etapa reproductiva o en la temporada de reproducción, ellos se produce, ¿verdad?, la unión entre el osito y la osita, ¿verdad? Entre la foca y el foco, no sé cómo decirle. ¿Verdad? Y se genera, ¿verdad?, esta concepción. Se provoca la concepción, pero el embrión la palabra, el blastocito, ¿verdad?, que es la primera etapa después que se une el óvulo con el espermio, el blastocito entra en un estado de animación suspendida. Este blastocito, este huevito, entra en un estado de animación suspendida y se detiene su desarrollo por una etapa, por una temporada. ¿Cuánto se detiene? Se detiene a esperar, que en el caso de la osa, por ejemplo, vamos a hablar, en el caso de la osa, se detiene a esperar a que la osa alcance una madurez y un peso. ¿Para qué? Para resistir el invierno y que el bebé no nazca antes de tiempo. Que el cachorrito no nazca antes de tiempo. Entonces esta
diapausia embrionaria lo que provoca es evitar que se pierda el fruto. Evitar que se pierda el osito, porque si el osito nace en lo peor del invierno, cuando la osa no ha alcanzado, ¿verdad?, el peso antes de irse a invernar, ¿verdad?, y no desarrolla la musculatura, el peso necesario, el osito va a nacer antes y finalmente se va a perder el fruto, de la concepción. Entonces, ¿qué es lo que hacen en estos animales, las focas, los osos? Es que entran en este estado de animación suspendida hasta que la osa alcanza un peso. Y muchas veces en nuestras vidas sucede algo similar. Dios sembró en nosotros una semilla. Dios sembró en nosotros un propósito. Dios sembró en nosotros, ¿verdad?, su palabra. Desde el principio Él nos sembró. Él nos mandó aquí a la tierra con un propósito. Él soñó, ¿verdad? Él cantó nuestro destino, pero esa semilla va a estar latente, esa semilla va a estar en una animación suspendida hasta que alcances la medida de la plenitud de lo que tú necesitas para dar a luz, la osita, para dar a luz la semilla de Dios. Por eso que no se trata, hay gente que lleva 20, 30 años en el evangelio, lleva mucho tiempo y nunca llegan a dar a luz la semilla que Dios le dio. ¿Por qué? Porque no alcanzaron el peso necesario, no se alimentaron, no se entrenaron, no entraron en los procesos discipular, se quedaron estancados, ¿verdad?, en esa medida y nunca ascendieron a la siguiente etapa. Siempre se quedan dando vueltas en sus propios pensamientos, en su propio criterio y nunca entraron en el desarrollo total. ¿Para qué? Para poder alcanzar la capacidad de dar a luz la semilla que Dios puso en ti. Muchos de los cristianos están en esta diapausia embrionaria. Muchos de los cristianos están en esta diapausia embrionaria. ¿En qué consiste? Están ahí, no crecen, no avanzan, porque no han entrado en este proceso de humildad en donde se despojan de su propio criterio y le permiten al Señor, a través de alguien que te lleve, ¿verdad?, y te proyecte más adelante a entrar en este proceso de habilitación de la fecundidad. Porque si Dios simplemente tú te activara la maternidad espiritual para los proyectos que Dios tiene contigo, los vas a perder porque no alcanzaste la estatura, no alcanzaste el peso, no alcanzaste la dimensión que necesitabas para poder desarrollar esta semilla de Dios en ti. Pero eso muchas veces va a quedar ahí en stand-by hasta que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no avanzas? Por esto. ¿Sabes por qué no creces? Por esto. Y para eso se necesita humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. No salir a refutar ni tener no, pero es que ¿por qué me hacen esto? ¿Y por qué me piden esto? Y no, porque yo no pienso así. No tienen por qué venir a pedirme estas cosas. No, nada que ver. ¡Ey! Shh. Manso y humilde. ¿Para qué? Para que alcances la medida de lo que es necesario. Y cuando entras en recién esa semilla que Dios ya sembró en ti, va a comenzar a activarse. ¿Cuándo? Cuando alcances la estatura que se necesita para que des a luz esos proyectos de Dios. Esto sucede para que el cachorro no nazca en etapas en que no va a ser viable sostenerlo. Entonces Él nos sembró, Él ya nos inseminó, Él ya puso su palabra en nosotros, Él desde la eternidad mandó esa palabra, pero está esperando que alcance la medida para poder activar ese propósito en ti. Pero esa medida no se va a alcanzar si no entramos en estas dimensiones de ser mansos y humildes de corazón. Amor. Sí, me gustaría hacer una pregunta. Bueno, algunos van a tener una guagua como de 20 años, pero la van a tener el embarazo más largo de la vida. Ahora, me gustaría hacer una pregunta. ¿Para qué hay que ser humilde? Porque yo necesito saber para qué se me pide esto, ¿verdad? Para poder relacionarnos, Para, pastor.
Para poder reinar, Mm, sí, es Para cierto. poder ser transformados. Sí, para poder ser transformado, ¿sí? Para Y que el Señor pueda cumplir su propósito en nosotros. para cumplir su propósito. Ahora, es para verdad, hallar descanso. se nos pide humildad para estar unidos al cuerpo, para ser transformados, pero en realidad el para qué también tiene que ver con una encomienda. Ahora, sí, porque Jesús era así, para ser confiables, todas esas son correctas, pero ¿por qué Dios nos pide eso? ¿Cuál es el fin? No es de alguna otra manera, un capricho de Dios. Ah, yo creo que todos mis hijos sean humildes, para que no peleen, para que se lleven bien, para ser discípulos. Muy bien, qué aplicado ese aroncito. Muy bien. Yo quiero que leamos Efesios 4, ¿sí? Todos se lo saben, pero bueno, vamos a leerlo de nuevo. Nunca está de más leerlo todo, ¿verdad? ¿Lo leemos todo? Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Fuimos llamados, ¿verdad? ¿Sí, sí? ¿Todos fueron llamados? ¿A qué? A ser evangélico. A ser discípulos. Ya, muy bien. Dice, porque en verdad han sido llamados, ¿cierto? Dice, sean siempre humildes y amables. ¿Qué es ser amable? Te Mansos. puedan amar. Que me puedan amar. Muy bien, eso es ser amable. No tiene que ver con un temperamento suave ni un temperamento dulce, ¿sí? Amable es gente que es amable. Por ejemplo, mi esposo es amable. Es fácil amarlo. Bueno, en ocasiones no. Hoy día no fue tan amable. Pero por lo general, ¿ve que hay gente que no es amable y que es muy difícil amar? mm. Hay gente que es difícil de amar, ¿o no? Sí, pues hermano, sí, también hay gente que es difícil de amar. Ahora, no es una condicionante para no hacerlo, porque en esto vamos a mostrar que somos hijos de Dios. ¿Ya? Bueno. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes los unos con los otros y tolérense las faltas por amor. Dígame. Amén. Qué lindo, ¿no? Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. O sea, no solamente estoy unido en el espíritu, sino que estoy enlazado en la paz. O sea, las características anteriores, ser humilde y ser amable, son las características para que yo pueda mantenerme unido en el espíritu y enlazado en la paz. Porque alguien que no es amable no puede estar enlazado en la paz. ¿Sí? Bueno, pues hay solo un cuerpo, un espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un Padre de todos, quien está por sobre todos, en todos y vive por medio de todos. O sea, fuimos llamados para una esperanza de gloria, ¿verdad? Tenemos un propósito. Hay un Señor que vive en nosotros, con nosotros y por medio de nosotros, ¿cierto?
yo lo estoy ubicando para que usted sepa para qué está viviendo, digamos. Porque claro, me piden que sea humilde, ¿para qué? Para poder cumplir con su llamamiento supremo. Ajá. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. O sea, todos nosotros tenemos un don. Por eso las escrituras dicen, mire lo que dice aquí, cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos. Cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Aquí está hablando de la muerte de Jesús, ¿verdad? De eso está hablando. Dice, fíjense que dice ascendió. Sin duda esto significa que también descendió. Mire, ven si la Biblia es como si hay un versículo 4 y uno 3. Es como así. Dice que si subió es porque primero descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió encima de todos los cielos. ¿Para qué? Dice, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora, dice que nosotros recibimos un don. Cuando Cristo murió, Él fue enterrado y dice que Él descendió, ¿verdad? Tomó las llaves y ascendió y le dio dones a los hombres. Dice que le dio el don según la medida de la fe, según la capacidad de cada uno. O sea, Dios, Jesús, cuando resucitó, se repartió en muchos pedacitos. En cada uno de nosotros nos tocó ese pedacito de Cristo. ¿Me entiende? ¿Alguien no entiende lo que estoy diciendo? Cristo murió, desciende, toma las llaves de la muerte. Y cuando asciende, dice que le dio dones a los hombres. O sea, cada uno de nosotros nos dio un pedacito de Jesús dentro de nosotros. Por eso dice que necesitamos tener humildad para permanecer unidos y enlazados mediante la paz. O sea, ¿cuál es el propósito que tiene este descendió y ascendió? Es que Cristo vive ahora en todos nosotros. ¿Y cuál es la responsabilidad de un cuerpo, un espíritu, que nosotros fuimos llamados a una esperanza de gloria? El propósito es que nosotros mantengamos el cuerpo de Cristo unido, porque el cuerpo de Cristo somos nosotros. ¿Me entiende? No sé si le está cayendo el peso de la responsabilidad de esto. Alguien que no es humilde es alguien que se manda solo. Alguien que no es humilde es alguien que rompe el cuerpo de Cristo. Alguien que no es humilde es el eslabón más débil por donde el enemigo entra y rompe y debilita el cuerpo de Cristo. Por eso su pecado no es su pecado. Por eso su orgullo no es su orgullo. Por eso su autosuficiencia no es su autosuficiencia, sino que es el eslabón más débil de todo este cuerpo de Cristo, porque usted no está operando en el poder del uno, sino que usted está haciendo lo que bien le parece según su propio criterio y usted está rompiendo este cuerpo de Cristo. Y el mandato que tenemos es ser humilde, mantenernos unidos, amarnos, a fin de estar enlazados por el Espíritu mediante la paz, para mantener el cuerpo de Cristo
en vigencia en la tierra, porque a usted y a mí nos tocó en la resurrección un pedacito de este Cristo que tenemos como responsabilidad mantenerlo junto, unido y trabajando. Hermano, yo no sé si usted podrá vivir tranquilo después de saber esto. Usted no va a la iglesia para santificarse y para no pecar. Usted está unido porque su responsabilidad es estar manteniendo este cuerpo de resurrección que opera en usted mediante el don que a Dios le plació entregárselo. Algunos más honrosos, otros menos honrosos, algunos más vistos, otros menos vistos. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Me entiende, verdad? Yo quiero que me entienda. Después dice, ahora bien, Cristo nos dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Algunos dicen que son pastores y maestros juntos. Algunos le llaman los 5 ministerios. Pero aquí dice que son los 5 dones primarios. No está hablando de ministerio. ¿Tienen otros versículos? Otras traducciones. Yo tengo la BTX acá. ¿Qué dice? Dice, y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a ¿Ya? otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Claro, también lo dice juntos, pastores y maestros. Bueno, la cuestión es que si son 5 o 4, no es tan, sí es importante, pero está hablando de los dones, ¿verdad? A algunos nos llegó esta partecita de este don porque a él le plació, a él le dio la gana, ¿sí? Pero dice, ¿para qué? El versículo 12 dice, ellos tienen, y aquí que les quede bien claro a Michael y a mí, que por ahora somos los pastores que estoy viendo aquí en esta pantalla, no veo otros pastores por aquí en esta primera pantalla. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Ahora, a cada uno de nosotros nos toca un pedacito de Cristo. En humildad, yo me tengo que mantener pegada a Cristo, o sea, pegada a la iglesia, pegada a mi hermano. Tengo la responsabilidad de estar enlazados por un mismo espíritu mediante la fe y tengo que estar enlazada mediante la paz. Por eso yo tengo que ser amable, o sea, tengo que hacerle la vida fácil a usted para que usted me ame. Por eso no sirve que yo soy así y al que le gusta bien y al que no. No sirve así. Aquí hay que ser amable, hay que hacer que al otro le den ganas de amarme, hay que hacer que a los demás les sea agradable estar conmigo, porque tenemos que estar, además de, estamos juntos en el espíritu, pero no juntos en la carne, no, esa cuestión a mí no me gusta juntarme con los hermanos. No, tiene que ser una coherencia. En el A la espíritu, iglesia no se viene a ser amigo. por ejemplo, estamos leyendo la Biblia, nada más, es mi aporte por hoy, ¿sí? Después dice, ¿cuál es la responsabilidad para aquellos que les tocó estos 5 o estos 4 dones primarios? Vamos ubicándonos en el propósito, hermano, porque estamos hablando de propósito, ¿cierto? De eso está hablando este versículo. ¿Cuál es el propósito? Preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra. ¿Cuál es la obra de Dios? La edificación del cuerpo de Cristo. Pero dice, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. O sea, la edificación de la iglesia es una, la obra de Dios es otra. ¿Cuál es la función de los pastores? Mantenernos unidos
y capacitarlos a ustedes para que ustedes vayan y hagan la obra. No nosotros, ustedes. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es esta, equiparlos a ustedes. Hasta ahí llego. Los que tienen que hacer la obra, ¿quiénes son? Es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Bien? Ya, dice. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe. Wow. Parece un sueño, pero sí. Hasta que todos lleguemos hasta la unidad de la fe y alcancemos la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. ¿Quién tiene otro versículo del versículo 12? O sea, perdón. ¿Quién tiene otra traducción del versículo? ¿Leo la BTX? ¿Ya? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. El 12. Perdón. Con miras al equipamiento de los santos, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, a la medida de la imagen. ¿Cómo es esa canción? Entonces, Cristo se repartió en todos nosotros, a uno les dio un pedacito de don, a otro pedacito de don, a otros unos más honrosos, a otros menos honrosos, a los pastores, evangelistas, pastores, maestros, solamente les dijo, equipen a la iglesia para hacer la obra de Dios y edifíquenla. ¿Quién tiene que edificar? Los pastores, evangelistas, maestros. ¿Quién tiene que hacer la obra de Dios? Usted. Bien, Nils Loreto, me gusta. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, ¿cuándo uno puede llegar a la unidad de la fe? Cuando uno es maduro en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuál es la completa medida de Cristo? Sigamos leyendo. 14. Entonces ya no seremos inmaduros como niños. Amén. Gloria a Dios. Lo recibo. Aleluya. No seremos arrastrados de un lado ni a otro, empujándonos por cual corriente enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta que parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él hace, ¿quién? Cristo, ¿sí? Que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte a cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece sano y lleno de amor. A ver. Estos dones magisteriales, apostólicos y proféticos, ¿para qué están? Para servirlos a ustedes. Ustedes son la iglesia. ¿Cuál es su responsabilidad? Llegar a ser maduros. Y llegar a ser maduro es que usted encaje en una función específica. Cuando yo soy maduro, cuando sé cuál es mi función específica dentro
del reino dentro del cuerpo, para que todo engrane, dice, para que todo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Entonces, cuando yo me dejo pastorear, cuando yo tengo un pastor que cacha para qué está siendo pastor, ¿sí? O sea, que me va a tomar, me va a enseñar y me va a decir, yo veo que tú soy bueno para esto, déjame trabajar en esto contigo, dispónete en esto, tienes que ser humilde, mantente unido, permanece, porque en esto tú tienes que dar fruto. Cuando yo ya soy específica en mi función, yo tengo un entendimiento a través de la humildad que mientras yo sea más específica haciendo lo que tengo que hacer, me voy a encajar mucho mejor con mi hermano. Por lo tanto, no voy a pedir que mi hermano haga lo mismo que yo, sino que yo me voy a convertir en este engranaje específico para poder, porque soy amable, ¿verdad? Yo voy a poder encajar con ella, con él, para que su parte y mi parte completen esta porción de Cristo que le tocó a ella o me tocó a mí. Por lo tanto, este engranaje que quedó perfectamente, dicen, perfectamente encajado, va a hacer que todo el movimiento del cuerpo funcione. Y por lo tanto, la obra de Cristo va a funcionar a la perfección, porque humildad también se requiere entender que yo sé en lo que soy bueno y sé en lo que soy malo. Por lo tanto, en lo que soy bueno, yo en humildad voy a servir a los demás. Pero en lo que yo no soy bueno me tengo que detener y tomar del otro, porque al otro le tocó el pedacito de Cristo que a mí no me tocó. Pero estamos juntos, unidos en la fe, estamos juntos enlazados en la paz. Por lo tanto, si yo estoy en paz con mi hermano, yo puedo trabajar junto a él para que esto empiece a desarrollarse. Y aquí entra cuando dice que la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo hace que la iglesia perfectamente encajada y unida en amor, porque son humildes, lo llena todo, lo abarca todo, se extiende todo. Mire, yo estuve ahora en el diplomado, en donde casi todos eran psicólogos los que nos hicieron las clases, pero por ejemplo ya, hoy día daban era maravilloso, porque maravilloso. Decían, ya, hoy día va a darles la clase esta profesora en máster en no sé qué, con diplomados en no sé qué cosa, especialista en alfabetismo emocional. Y lo único que esta persona hablaba era qué significaba cada una de las emociones. Luego venía otra, esta psicóloga es no sé qué, especialista en neurociencias aplicadas. Y hablaba de cómo funciona el cerebro, de cuál era la parte de no sé qué. Este otro psicólogo es especialista en apego infantil. Entonces él nos daba todas las características de los diferentes tipos de apego. Esta otra psicóloga es especialista en comunicación interna del desarrollo de empresa. Específicos en su tarea hace que haya más riqueza. Pero no sé ¿a usted le hicieron estos test de vocación en el colegio? No sé, para mí siempre fue un tema porque yo salí que yo era buena para todo, pero no era excelente en nada. Entonces, siempre me decían, usted puede estudiar lo que usted quiera. No, pues yo quiero que me digan, ¿para qué soy buena? Y nunca en el colegio me dijeron para qué yo era buena. Sumando, sí, divergente se le llama ahora. Bueno, entendí que Dios me pasó por diferentes escuelas para llegar a hacer lo que estoy haciendo ahora. Pero, bueno, sí, siempre me decían, usted tiene un liderazgo innato. Ve que a los niños le dicen, oye, este niño tiene un liderazgo innato. Él dice una cosa y todos los demás, los niños lo siguen. Bueno, ahí están los papás para saber cuál específico es mi hijo en diferentes
tareas. Por lo tanto, voy a desarrollar esta área específica del don que Dios le dio a mi hijo. Pero junto con la maternidad y la paternidad de trabajar este niño en algo específico, también yo me tengo que disponer a un pastor, a un apóstol, no para que se sirva de mí, sino para que me instruya en la obra de Dios y que me diga, yo veo, Harry, que tú soy re bueno para las leyes. Debería estudiar abogacía. Soy como bueno para pelear. Es terrible legalista. Soy terrible legalista. Yo creo que por ahí va lo tuyo, Harry. Ándate por ahí. Aguante, Gene. Soy buena para defender lo indefendible, Gene. Ándate por ahí. ¿Cuándo yo voy a tener este tipo de instrucción? Cuando alguien me conoce, cuando alguien ha trabajado conmigo, cuando alguien se metió conmigo. Por lo tanto, la humildad es decirle, pastor, no tengo idea para qué soy específica. ¡Ayuda! Mi papá nunca me dijo. En el colegio me salían todos los tests que era buena para todo. No sé para qué soy buena. Bueno. Esa es la función de un pastor, esa es la función de un profeta, esa es la función de un maestro. Darte un lugar específico dentro del cuerpo. El que tiene que trabajar en el cuerpo, bueno, ellos también son parte del cuerpo, pero tienen esta función. Mi función específica es como profeta y como pastora de esta congregación, hablarles a ustedes la verdad. Pero ustedes tienen que tener un corazón humilde, no porque a Michael y a mí y a Dios se le plació decirle que sean humildes, porque así son mejores cristianos, hermano. No, no es para ser mejores cristianos, es para poder cumplir una labor determinada, específica, para la obra por la cual usted fue escogido. Por eso, cuando usted falta, aunque esté presente, ¿cierto? Porque usted puede estar presente aquí en la carita, pero no estar presente, no puede estar desengranada. Puede haber ido 20 años a la iglesia y nunca haber encajado en un funcionamiento. ¿Por qué? Porque alguien no te tomó, no te formó, sino que muchas veces como, ya, tú puedes ir a ayudar acá, tú puedes ir a ayudar acá, y entonces el hermano, el que llega, abre la iglesia, el que limpia los baños, el que atiende a los enfermos, el que después tiene que ir a visitar. O sea, todos partimos haciendo de todo. Hasta que en algún momento yo digo, en esto, mire, yo estoy leyendo un libro que es muy, 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 muy bueno, que se llama Modo Creativo. Y el modo creativo habla de cómo tú vas encontrando tu propósito en la vida. No es cristiano, es un libro de neurociencias, bueno, igual es un libro de psicología, pero que aplica muchas cosas que son muy buenas. Y que habla de cómo tú estimulas a tu cerebro a trabajar aquellas áreas que tú no sabes que eres bueno. Porque nadie puede ser específico si primero no se equivocó y probó muchas áreas. Nadie puede llegar a ser apasionada en algo si no primero atravesó diferentes escuelas. Y para eso no se puede hacer solo. Necesitas un pastor, necesitas un líder, necesitas alguien que te diga, mira, trabaja aquí. Sí, soy efectiva, pero siento que mi corazón no se agita con esto. Bueno, vamos, porque yo no sirvo limpiando baños para llegar a ser un líder de alabanza. ¿Se entiende? Eso no es meritocracia. Usted tiene que descubrir cuál es la parte del don que Dios le dio a usted y decir, encontré mi pasión en la vida, pastor. A mí yo le hablo a un nuevo y me fluye. Bueno, ahí hay algo. Pastor, a mí me gusta ir a orar por los enfermos. Bueno, hay algo. Tienes que ser específico, tienes que desarrollar ese don específico, tienes que trabajar ese don específico. Y cuando te falte alguien que vaya a enseñar, decirle, hey, Aaroncito, ¿podéis venir un día a darnos una clase aquí? Que nos falta esta clase. Por eso la otra vez invertimos a los líderes, porque Aarón tiene una gracia, un don. Mauro tiene otro don. Entonces cuando pusimos a Mauro en los héroes, él le impartió creatividad,
Pero Aarón impartió en Macul un poco de maestría. Entonces empezaron a potencializar más. Porque así es, yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Usted necesita de su hermano y su hermano lo necesita a usted. Yo no puedo creérmelas todas, que yo aquí yo no le pido ayuda a nadie porque aquí yo me la arreglo por mí. Antes se usaban las tarjetas, ¿se acuerdan los tarjeteros? Y usted tenía aquí el teléfono del gaffiter, el teléfono del que venía a limpiar la piscina, el teléfono del que venía a cortar el pasto. Yo no le puedo pedir al que está cortando el pasto que me limpie la piscina, porque él es jardinero. Así se funciona en la iglesia. Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es su don si ni siquiera usted habla, ni siquiera se comunica, ni siquiera se expresa, ni siquiera pone el don a su servicio? Por ejemplo, el otro día el Seba me mandaba algo y yo le dije, Seba, te prohíbo callarte, habla, porque ahí hay algo. Necesitamos nutrirnos, pero el que es llamado a hablar se queda callado y el que es llamado a callarse quiere puro hablar. Eso no es humildad, eso es estar súper desenchufado del don que te tocó. El desafinado se mete en coro. Pucha, que da pena decirle, hermano, no, sabes que lo tuyo no va por aquí. ¿Me entiende? El que tiene un corazón para amar, no, yo soy de protocolo de servicio, no, pues si tenía un corazón para amar, eres pastor, anda a cuidar. Es que yo no sé mucho de la Biblia, es que el pastor no tiene que saber mucho de la Biblia. Bueno, pastores y maestros, sí, puede ser un ministerio. Pero el pastor cuida, el maestro enseña, el apóstol baja directrices, el profeta ve, el evangelista llama a los de afuera. Sí, pero es que el apóstol nunca me cuidó. No, pues mi amor, porque el apóstol no está para cuidarlo. El apóstol está para bajar los diseños con los profetas. Los que cuidan son los pastores. Por eso un apóstol tiene problemas en su iglesia, que tiene así la revelación, pero gente que entra y sale. ¿Por qué nosotros tenemos las casas? Porque ellos están desarrollando un corazón pastoral. Ahora, todos nosotros tenemos algo en común. Jesús era apóstol, Jesús era profeta, ¿sí? Jesús era evangelista. Pero él nunca dice, aprendan de mí como que yo soy el buen profeta. No dijo, sí, sean como yo, el buen apóstol, apóstoles del ritmo, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Aprendan, yo soy el buen pastor. Y en eso nos dejó una unidad. Todos nosotros necesitamos desarrollar un corazón pastoral porque tenemos una gran comisión. ¿Y cuál es esa gran comisión? Ir y hacer discípulos. Y el hacer discípulos no es ir a enseñar doctrina, es ir a formar gente. Y el que forma necesariamente tiene un corazón de pastor. No, pastor, si yo soy bueno para la finanza, no más bueno, sea específico en eso. Mire, la gente que más gana es la gente específica en sus profesiones, pues son los más cotizados. Usted mientras más maduro, más específico. Y mientras más específico, más maduro. Esto tiene un diseño. Yo no solamente sirvo para satisfacer mi necesidad interna de sentirme aprobado, sino que yo tengo que partir buscando y poniendo mi vida a disposición de alguien que me diga, yo veo que esto te sale tan natural, pero usted puede pasar 20, 30 años aquí y si no se deja pastorear ni discipular, usted no va a ser nunca un engranaje específico. Usted solo va a calentar, ya no una banca, usted solo va a ocupar un cupo de los 100 que teníamos disponibles en el Zoom. Pero no va a crecer y después va a mirar para atrás y va a decir, ¿qué he hecho de mi vida? No he hecho nada. Porque el modelo discipular es la base, porque aquí lo acabamos de leer. Amén. Qué tremendo, porque en esto vemos la necesidad de tener una plataforma de humildad. No puedo conectarme al cuerpo si no estoy en humildad. No puedo ser discipulado si no estoy en humildad. No puedo conectarme a Cristo
si no soy manso y humilde. No puedo alcanzar la medida de la plenitud de lo que Dios quiere de mí si no entro en esta retroalimentación que viene por exponerme, ¿verdad? Y por permitir que el Espíritu Santo opere en mí a través de la humildad. Esta es una palabra de salvación. No es lo que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar, una palabra de salvación como: alma que escucha, te digo, no desoigas de Cristo el llamado. Hace tiempo que Él llama a tu puerta y te dice: abandona el pecado. ¿Verdad? No es ese tipo de salvación. Es una salvación porque literalmente estábamos perdiendo el rumbo. Pero la palabra del Señor nos dice: ven, conéctate. Hay una fuente de vida que está lista para saltar a través de ti. En la medida que todo este diseño de manso y humilde y de enyugarnos, como decía Harry recién, ¿verdad? Tomad mi yugo, es decir, háganse uno conmigo. Yo soy manso y humilde y tenemos que tener la misma naturaleza. Así que en el nombre de Jesús yo quiero orar en esta tarde y pedir y clamar al Espíritu Santo que nos lleve a un entendimiento más profundo y una revelación más profunda. Pero la revelación tiene que ver cuando caen los velos, tiene que ver con que se rasga un velo y yo puedo ver no solamente más información. La revelación no es más información, la revelación es más vida. Es cuando yo me rasgo, cuando el velo de mi carne se rasga y Cristo se puede ver más profundamente y más claramente a través de nuestras vidas. Y yo oro que este tipo de revelación venga ahora en nosotros, que sean rasgados el velo de nuestra carne, que sea rasgado el velo de nuestra carne y que Cristo en nosotros se pueda ver, que Cristo, el que es manso y humilde de corazón, se pueda ver a través de nuestras vidas, no simplemente un hombre medio sancochado que lo único que quiere es tratar de parecerse, una imitación barata de Jesús, sino que Cristo en nosotros, a través del velo de nuestra carne rasgada, Él se pueda ver y se pueda manifestar y se pueda expresar y pueda llenarlo todo en todo. Yo oro en el nombre de Jesús que le pedimos al Señor que venga Él y llene todo en nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, reconocemos que nuestra altivez nos separó de ti, reconocemos que nuestra autosuficiencia nos separó de ti, y no solamente nos separó de ti, nos separó del cuerpo, nos separó del propósito, nos separó, Señor, de la fructificación. Pero en el nombre de Jesús hoy día clamamos, Señor, y decimos que seamos rasgados, Señor, que seamos quebrantados, Padre Celestial, para que Cristo que está en nosotros, para que esta semilla que fue sembrada en nosotros, Señor, y que está latente, que está esperando activarse a la fecundidad, en el nombre de Jesús, así sean despertados en nosotros los propósitos, así sea despertado en nosotros, Señor, el llamamiento, así sea despertado en nosotros, Señor, el cumplimiento de tu palabra que fue soltada sobre nuestras vidas en la eternidad, aún antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús, Padre, venga ahora un rasgar de estos velos de altivez, de orgullo, de autosuficiencia, y podamos, Padre, dar a luz, alumbrar y dar a luz, Señor, este nuevo tiempo. Podamos entrar en los procesos, Señor, que nos van a llevar sin lugar a duda al cumplimiento de tu voz y de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo oro por cada familia, oro por cada hermano, oro por cada hermano y hermana que están conectados, Señor, en este tiempo y que saben y entienden que esta palabra está resonando en su espíritu y hay un amén que está sonando y se está escuchando en sus corazones. Yo oro para que ellos, Señor, no abandonen esta palabra, no la echen al olvido, Señor. No se transforman, Señor, solamente en oidores olvidadizos, como dice tu palabra, sino que puedan ser hacedores y puedan llevar a dar a luz, Señor, esta palabra en sus vidas. En el nombre de Jesús, abrazamos esto, Señor. No lo vamos a soltar, no lo vamos a olvidar. Vamos a caminar, nos vamos a esforzar hasta ver, Señor,
que el diseño que tú nos entregaste, Padre Celestial, se comienza a asentar, se comienza a perfeccionar y comienza a florecer en nuestras vidas hasta que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús, Señor, tú nos encomendaste el dar fruto y nosotros, Señor, vamos a responder en eso. No nos vamos a abandonar ni nos vamos a esconder, sino que vamos a trabajar hasta que podamos ver, Señor, el fruto de Cristo en nosotros, el fruto de tu vida, Señor, y de tu sacrificio en nosotros. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Quiero terminar leyendo algo. Cuando uno dice ser específico, ¿verdad? Dentro de este engranaje, no estamos diciendo que los pastores van a trabajar en usted para darle un lugar para trabajar dentro de la congregación. Esto no es una palabra para ubicarlo dentro de la congre, a ver si me ponen en la alabanza, me ponen en portería, me ponen en protocolo, me ponen en visita a los enfermos. La iglesia no es la congregación. Y extienda su mente para que usted entienda la palabra en la dimensión que esta palabra tiene. Efesios. Pero, perdón, la iglesia no es la congregación, pero nadie puede estar en la iglesia si no está conectado a una congregación. No puedes, nosotros tenemos una base, no puedes alcanzar ¿cómo es, Mike? No puedes tocar la iglesia global si no la tocas desde la iglesia local. Eso, no puedes tocar la iglesia global no estando conectado a una iglesia local. Iglesia, no congregación, ¿sí? Mira lo que dice Efesios 1:20, o sea, del 19 les voy a leer. Dice, también pido en oración, y esta también es mi oración hoy, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. No puedes tocar la iglesia global si no estás conectado a la iglesia local, por el mismo fundamento que les acabo de hablar antes, porque en la iglesia local es donde eres formado, es donde eres capacitado, es donde eres lanzado, es donde eres enviado y es donde eres sostenido. ¿Sí? Ya. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Jesús de los muertos y lo sentó en un lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está por muy encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el que vendrá. O sea, este mundo ya está en juicio y vendrá otro, sí, vendrá otro. Pero no es el punto aquí, sino que estamos hablando de que Cristo tiene la autoridad no solo en este mundo, sino en el que vendrá. ¿Sí? Dios ha puesto todo, diga conmigo todo, todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. La plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos unidos a Cristo, que hoy día la autoridad de Cristo está por sobre los gobernadores, sobre todo lo que dice gobernantes y autoridades y dominios y cualquier otra cosa, no solo de este mundo, sino del que vendrá. O sea, Cristo, la autoridad de Él ha crecido y ha sido extendida a todo lo que existe. Él es nuestra cabeza, por lo tanto, la iglesia que está apegada a Cristo tiene la responsabilidad de llenar bajo esa autoridad. Ahora, sí, Cristo es mi pastor,
nadie me mandará. Yo no con el cuerpo, yo solo con Jesús. Hermano, está fuera de diseño. Porque Cristo tiene la autoridad por sobre todas las cosas. Y el que está pegado a Cristo, o sea, la iglesia, es solamente aquella que puede bajar toda esa autoridad delegada a este don que me tocó para llenar y completar a Cristo en todo lugar. No es solo en la congre. Desde la congre yo me nutro del cuerpo, pero yo salgo y soy la autoridad delegada de Cristo, no solo en este mundo. ¿Usted cree que uno puede caminar con miedo entonces? Oh, yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Me da miedo salir a la calle. Hermano, mire lo que le acabo de leer. También pido una oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, no para esa abuelita, no para los pastores, no para los profetas, no para los apóstoles, para nosotros, los que creemos en Él. Ese mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios, los lugares celestes, ahora está por muy encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominio o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de ¿quién? De la iglesia, no mío. ¿Sí? No lo hizo para beneficio suyo. Lo hizo para beneficio de la iglesia. Y si usted aprende a ser iglesia, entonces su beneficio. Porque algunos dicen, sí, todo para mí, porque yo soy la iglesia. No, usted no es la iglesia. Usted es parte de la iglesia, si es que está unido a la iglesia. Si no, no es iglesia. No, que aquí en mi casita nomás en nuestros altares familiares, con mi esposo, con mi hijo. No, 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 no. Esa es la extensión de aquello que tomas de la iglesia para llenarlo todo. Amén.